Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio estar aquí realmente, pero también uno sabe que es una gran responsabilidad pararse aquí un domingo y un día tan especial como este, en el que celebramos el Día de los Padres. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he dicho que el primer amor de una mujer es su papá. Por lo menos en mi caso fue así. El primer amor que tuve se llamó mi papá, Juan Bautista Corona, alias Tito. Y el día que partió con el Señor, yo sentí que se me fue la mitad de la vida. Pero el Señor, que consuela a sus hijos, nuestro Padre Celestial, supo darme consuelo. Y yo sé que Él está en los brazos del Señor, porque estudiando la palabra de Dios y pensando en mi Padre, el Señor me dio la palabra: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque ellos de su trabajo ya descansan, pero sus obras con ellos siguen. Así que le doy gracias al Señor por el Padre que tuve. Y bueno, en esta mañana voy a hablarles del tema de la responsabilidad y el privilegio de ser padre. A veces nosotros nos celebramos muy lindo el Día de las Madres, pero el papá es tan importante como la mamá. Y vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que sea el Señor que me use en esta mañana y que sea el Señor que ponga palabras en mi boca. Así que si pueden ponerse de pie, gloria a Dios, y pídale al Señor que le hable. Gloria a Jesús, aleluya. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor de permitirme estar en tu presencia y de permitirme estar delante de esta tu congregación, Templo del Calvario, para hablar de tu palabra. Aquí estoy, Señor, úsame de acuerdo a tu voluntad y que seas tú, Señor, y tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que en esta mañana las vidas sean tocadas y que en esta mañana tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Y la palabra o la base bíblica para el tema de hoy, la tomé del Salmo 127, que ya estuvo leyéndolo en el devocional mi hermano Eduardo. Y el Salmo 127, los versículos del 3 al 5 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. La responsabilidad y el privilegio de ser padre. Y a veces nos preguntamos, ¿qué es un padre? Me llamó la atención la definición que da la Real Academia de la Lengua, que dice que la palabra padre se define como un varón que ha engendrado a uno o más hijos. Un varón puede ser un varón de 2 pies, de 4 patas. Igual son papás, son padres, son los que engendran. Pero también dice que se usa para definir aquel varón con cualidades de un padre. Y esas cualidades son su carácter protector y afectivo, o sea, un varón que protege y ama al que está por debajo. De manera que puede ser alguien que no ha engendrado, pero que funge como padre porque es un protector de una persona, lo ama como su hijo, lo educa como su hijo y también se merece el nombre de ser padre. O sea, y está el verdadero padre, que es el que procreó y a la vez cumple su rol y su papel. 3 cosas, 3 definiciones. Entonces, el padre del que está hablando el rey Salomón, porque este salmo lo escribe Salomón, no es simplemente un procreador o no es nada más aquel que adoptó a alguien para educarlo.
es uno que ha procreado, pero que a la vez ha tomado su rol de padre. Y una pregunta muy frecuente o una advertencia que se nos hace cuando nos casamos y somos jóvenes y queremos tener hijos, tanto a las madres como a los padres, es: no existe un libro que nos enseñe a ser papá o mamá. Y yo digo, eso es falso. Hay un libro que enseña cómo ser un buen papá, un buen padre y cómo ser una buena madre. En este caso, y como estamos hoy en el Día de los Padres, cómo ser un buen padre, hay un libro de instrucciones que es la palabra de Dios. Y eso lo vamos a estar viendo. Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tiene el hecho de que en una familia haya un padre o figura paterna que proteja y ame a su familia? Ustedes no se imaginan la relevancia que tiene esto. Hay unas estadísticas de la Fundación CASEI en el Conteo Nacional de Niños que dice que solo en los Estados Unidos hay 18 millones de niños que no tienen una figura paterna en sus hogares. ¿Y qué dicen las estadísticas? Que es mucho más propenso un país o una nación donde no hay figura paterna a que sea un país pobre, en subdesarrollo o sumergido en la pobreza. ¿Por qué? Porque no tienen una figura paterna y no, ese padre o ese procreador no ha podido hacer su rol como lo manda la palabra de Dios. La Academia Estadounidense de Pediatría dice que 1 de cada 5 niños, o sea, más de un 40% de los niños en Estados Unidos caen en la categoría de ser pobres o muy pobres. Pero eso no es nada, porque usted diga, ¿qué pasa? No importa. Ser pobre no es un delito. Viendo las características a lo que ellos le dicen pobreza, no es una persona que no percibe un salario importante, no es alguien que no tiene zapatos, no. Un pobre es esta característica. De esos niños, el 63% tienen más posibilidades de suicidarse antes de los 18 años, porque no tienen un padre. El 90% de los que están fugitivos en las calles son niños sin figura paterna. 85% de esos niños que no tienen o que tienen un comportamiento mal, con problemas legales y con la policía, 85% no tienen una figura paterna. Y el 71% no llega ni siquiera a graduarse de bachiller. Sin contar que hay un 75% que abusan de sustancias como las drogas para tratar de suplir su necesidad en algo que les llene la mente porque no tienen esa figura, o un 75% de esos niños son los más agresivos e incluso asesinos en serie. ¿Ven la importancia que tiene entonces un papá, una figura paterna? Y entonces, ser padre en el sentido de la palabra de Dios, o ser el padre que Salomón está describiendo aquí, que recibe una herencia de Jehová, es un gran privilegio, porque dice aquí que son los hijos como flecha en manos de guerrero, pero también con todo lo que yo le he dicho, eso requiere de una gran responsabilidad y es lo que vamos a ver. Un padre verdadero, vamos a definir qué cualidades debe tener. O sea, en el libro, para los que dicen que no hay un libro que nos enseñe cómo ser padres, la Biblia define que un buen padre es un hombre que ha procreado, tiene una familia, pero tiene un objetivo principal y es que ama a Dios por sobre todas las cosas. Esa es su primera cualidad. Y de ahí se van a derivar todas las demás. Un padre que ama a Dios cumple la palabra que está en Deuteronomio 6, que dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, si es con todo tu corazón, ese es el amor principal de ese hombre. Y como ama a Dios,
entonces va a obedecer lo que dice Dios. ¿Y qué le dice Dios? Que ame a su esposa. Y un buen padre comienza, como decía el hermano Luis Alberto hace un ratito, una familia comienza con una pareja. Entonces, en la carta a los Efesios, Pablo le escribe: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Herencia de Jehová son los hijos. Son una herencia del Señor. Y una herencia es un conjunto de bienes y de obligaciones que se nos otorga. A veces creemos, yo voy a heredar y voy a heredar la empresa de mi papá. Ah, pero esa empresa requiere que usted tenga una obligación. O sea, es una responsabilidad, pero también es una obligación tener la herencia del Señor, que son los hijos. Los hijos en esa herencia son los que también le van a dar continuidad al nombre de ese padre. Eso se está perdiendo hoy día. Y hay países que dicen que el hijo puede escoger el apellido de la mamá o del papá, pero antes el ser un hijo legítimo, o sea, llevar el apellido de la familia, eso tenía un gran peso y sigue siendo de gran peso para muchas familias. Hay incluso países en donde le otorgan la nacionalidad a un descendiente, aunque viva fuera de su país, si lleva el apellido paterno y es de esa nación. En el Antiguo Testamento era el padre quien tenía que instruir a su hijo. Como les decía, un buen padre ama a Dios y debe instruir con la palabra a su hijo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 7, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Tienen que repetirla. Un hijo tiene que ver a su padre hablando de la palabra de Dios, como lo vimos en el drama ahorita. Yo dije, wow, Señor, tú eres increíble, porque eso es parte de lo que voy a hablar. Un padre tiene que leerle, su hijo tiene que verlo a usted leyendo la palabra para que aprenda a leer la palabra. Los niños son esponjas. Si un niño lo ve a usted orando, el niño aprenderá a orar. Si el niño lo escucha decir gracias, el niño sabrá decir gracias. Y yo recuerdo ver a mi papá, que se convirtió en los últimos años de su vida, pero yo digo que el Señor tenía un trato especial con él, porque yo era niña y él todavía no había aceptado al Señor. Pero lo que yo recuerdo es que él todos los días, antes de dormir, se arrodillaba frente a su cama para dar gracias y para orar delante del Señor. Y esa imagen yo la tengo en mi mente. Y yo dije, mis hijos, yo soy madre, pero yo dije, mis hijos tienen que tener esa imagen de que alguien les enseñe la palabra, le modele la palabra. Es el objetivo principal de todos los padres. ¿De qué le sirve a usted tener un hijo profesional con todos los méritos, con todos los honores, con todos los millones y con todos los reinos de este mundo, si al final su hijo se va al infierno? Hágase esa pregunta. Nosotros tenemos una vida eterna y aquí en la tierra, dice Salmos, que la edad son más o menos 70 años. Si en los más robustos, o sea, puede ser un poquito más, pero es con dificultad. Pero lo máximo que un ser humano llega en la tierra son 100 años. Pero ¿y la eternidad? ¿De qué le sirve a usted educar a un hijo y darle todo lo que usted quiso que su hijo tuviera si al final su hijo se pierde? ¡Qué dolor! Toda la eternidad separado de su Dios. Entonces, es una responsabilidad porque los hijos son una herencia del Señor. Dios le ha dado a usted esa herencia y usted es responsable de esa herencia. En la parábola de los talentos, la persona que recibía los talentos tenía que multiplicarlos, tenía que reproducirlos.
Si el Señor a usted le dio una herencia, si el Señor es su Padre Celestial que le provee, que lo ayuda, que lo cuida, que lo amonesta, que le da todo y que le va a dar vida eterna, usted tiene que transmitirle esa herencia a su hijo y no simplemente transmitirle un apellido. Entonces, el ser padre es una responsabilidad porque los hijos son como flechas en manos de guerrero. Y yo dije, wow, ¿y qué? Ya nosotros no vemos guerreros con flecha, lo vemos con fusiles. Pero me puse a investigar qué hacía un guerrero con una flecha. Los que usaban flechas, los guerreros que usaban flecha, no usaban cualquier flecha. Ellos hacían sus propias flechas. Ellos escogían el material con las que la iban a hacer. Ellos moldeaban su flecha, le daban el largo necesario para ellos impactar al blanco. Y ellos le daban el filo para que esa flecha se quedara clavada. Eso era importante para un guerrero. Y un padre, en la misma forma que un guerrero, tiene que moldear a su hijo. Tiene que cultivar los valores de su hijo. Tiene que criar a su hijo con un propósito, porque ese guerrero tenía el propósito de impactar. Cuando yo dispare esta flecha al blanco que le quiero dar, yo quiero darle a ese blanco. Cuando David no tenía una flecha, tenía una piedra, le disparó a Goliat, le disparó a la cabeza y en un punto específico donde el casco estaba abierto, porque tenía casco Goliat, pero tenía abierta la frente y él le disparó a la frente. Así hacían los guerreros, no disparaban su flecha al azar, tenían un blanco específico. Y el blanco específico de todo padre, instruido por la palabra, debe ser un hijo exitoso, que pueda duplicar su familia, que pueda tener también y ser un buen papá, porque usted lo enseñó a hacerlo, pero como les decía antes, el blanco específico de todo padre debe ser que su hijo alcance al blanco soberano, que es Jesucristo. Amén. Entonces, un guerrero sabe cuándo va a disparar su flecha. Igual un padre sabe cuándo puede soltar a su hijo, cuándo darle un permisito. Un guerrero sabe a qué punto va a impactar. Un padre debe saber hasta dónde puede llegar mi hijo. Debe tener la confianza suficiente. Entonces, debe apuntar a su hijo, que es su flecha, a la dirección correcta. Por aquí usted va, usted le traza la ruta a esa flecha, usted le tiene que trazar la ruta a su hijo. A veces los hijos no lo entienden, pero al final de los días, como vimos ahorita, se van a dar cuenta que lo que usted quiso para él era su bienestar. Como nosotros nos damos cuenta que cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, es porque quiere que alcancemos la salvación eterna. Amén. Entonces, el blanco de una flecha, el blanco de un hijo, debe ser que ese hijo pueda crecer, pueda ser su propia familia, pueda ser un ente social productivo, pueda prepararse para vivir una vida en sociedad, pero lo más importante, y esto es, yo diría que lo más importante de este mensaje en esta mañana, es que todo padre debe velar para que su hijo sea salvo. Eso es lo más importante y esa es la responsabilidad más importante de todo padre. Ahora bien, una vez que usted cumplió su responsabilidad, entonces hay privilegios y lo dice aquí el Salmo. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. La bolsa donde guardaban esas flechas era la aljaba. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de flechas de buen material, bien afiladas, de un largo adecuado. Y qué feliz es un padre que ha criado a su hijo en el conocimiento de la palabra. Es difícil, hermanos. A veces yo he escuchado personas que me dicen, hoy ora por mi hijo, dile a tu hijo que llame al mío para que lo anime. Y yo le digo, hermana, acompáñelo al culto de jóvenes. Acompáñelo.
Venga con él hasta que aprenda a conducir o a tomar un taxi. Pero usted tiene que ser ejemplo. Los hijos nos ven. Hay un libro que a mí me llamó mucho el título y lo leí hace mucho tiempo, que se llama Cómo los hijos crían a los padres. Y yo decía, ¿cómo que los hijos crían a los padres? Cuando leí el libro entendí que cada hijo es una pantalla de lo que ha visto o de lo que ve en su casa. Si el hijo es educado, en su casa son educados. Si el hijo sabe decir gracias, por favor, él lo ve en su casa. Eso no se enseña en el colegio. A veces creemos que en el colegio le van a enseñar a nuestros hijos a tener buenos modales, a ser buenos entes ciudadanos. No, mis hermanos, eso es una responsabilidad del padre, sacerdote de la familia y de su madre en la casa. Entonces, es un privilegio tener la aljaba llena de hijos educados y criados con la palabra de Dios. No pasarán vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Dice que son dichosos porque le ha enseñado a amar a Dios, a amar a su esposa, a amar al prójimo, le ha educado correctamente. Entonces, hermanos, si usted ha hecho todo eso, usted puede sentarse tranquilo porque ese hijo que ahora tiene conocimiento de la palabra recordará esta promesa que es para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De manera que hay una promesa que es del padre hacia el hijo y hay promesas que se devuelven. Y una buena crianza en un hijo es como un boomerang. Usted lo tiró y vuelve hacia donde usted. Entonces, honrar a su padre y a su madre. Y aquí lo uno con esta parte que dice, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad, porque usted ha criado un hijo correcto, de manera que ese hijo no va a tener problemas con la justicia. Ese hijo no va a caer en droga. Ese hijo, o si cae, va a ser una pequeña posibilidad, pero es muy poco probable. Que si usted instruyó al niño y lo educó con amor, lo trajo y le enseñó la palabra y ora por su hijo, que eso es algo permanente en todo padre, no solo cuando son niños. Yo creo que las oraciones deben ser por nuestros hijos más largas mientras más largo es el hijo, y más ancha y de más amplias cosas mientras más masa corporal tenga su hijo. Es así. Porque las tentaciones son mayores cuando más grandes son ellos. Al principio van a la escuelita y los niños son inocentes, pero cuando son grandes están en la universidad y escuchan todo tipo de teorías y de cuantas cosas. Entonces, si el padre pudo ser responsable y cumplir su rol como papá, va a tener el privilegio de que no será avergonzado por ese hijo, porque ese hijo le va a honrar. Y hay algo importante, así como usted cuida a su hijo, un hijo que ama a Dios sabe honrar a su padre. ¿Cuántos ancianos conocemos nosotros hoy que no tienen quien les visite? ¿Cuántas personas no tienen, son ancianos y no tienen alguien que los visite? Y que hoy día de los padres, ¿cuántos ancianos que han sido procreadores no van a escuchar, papi, yo te amo? ¿Cuántos habrá? ¿Por qué? Porque no fueron instruidos con la palabra. Pero nosotros tenemos que agradecer al Señor que nos lavó, que nos dio vida, que nos da su palabra, que nos da la instrucción y que nosotros vamos a luchar para que nuestros hijos sean esas flechas en manos de guerrero. Un padre, o sea, ser un padre es un privilegio porque no pasarán vergüenza y hay promesas. Instruye al niño en su carrera, en la carrera del Señor. Y ese hijo honrará a su padre y a su madre. No lo avergonzará, porque usted creará o criará un hijo que aunque algunas veces puede ser que alguien se aparte del Señor,
Pero algo que yo aprendí y del pastor, de nuestro pastor Félix, es que muchas veces él dice, pónganse de pie los que son cristianos desde niños. Y generalmente los que nos criamos escuchando la palabra de Dios, esa palabra queda en el corazón. Hay muchos que se van, pero aún afuera, ellos guardan esa palabra. Y el Señor los va a traer de nuevo. Yo tengo una tía que era vecina del hijo de un pastor. Y ese hijo del pastor, se supone, yo sé, que no viene a la iglesia, está descarriado. O lo que nosotros le decimos, está descarriado porque no viene a la iglesia, no se congrega. Sin embargo, un día hablando con mi tía, me dice, ay, ahí vive fulanito, hermana de fulanito, ¿te acuerdas que estábamos en el colegio con él? Digo yo, ay, sí, qué pena. Lo que me da pena a mí es que él no va a la iglesia, que está como descarriado. Me dice ella, ¿qué? Pero él se comporta como un cristiano. Fíjense, hermanos, mientras que para nosotros él estaba descarriado, la palabra sembrada en el corazón de ese hijo estaba permaneciendo y sus vecinos creían que él era cristiano. Eso es una palabra bien sembrada. Eso es un hijo que no está avergonzando a su padre. ¿Y quién dice la palabra de Dios? Una persona, un hijo, cuyo blanco ha impactado, o sea, el blanco, la palabra ha impactado su vida. Y hoy día nosotros lo convertimos no en un buen hijo, sino en un buen cristiano. No lo va a acusar nadie porque dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La salvación es para todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero dice también que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, o sea, todo y todo. Entonces, si la salvación es para todo, es nuestra responsabilidad como padres, o es responsabilidad de un hombre, padre cristiano, educar a su hijo en la palabra para que ese hijo alcance y sea escogido de Dios, para que nadie los acuse. ¿Quién va a acusar a un escogido de Dios? Dice la palabra de Dios que Dios es el que justifica. ¿Quién es el que lo va a condenar? Cristo es el que murió y aún más el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. De manera que cuando nosotros afilamos, cuando el Padre afirma o afina su flecha, cría a su hijo, lo moldea como Él quiere que sea en su adultez, como quiere que sea su hijo, y le ha predicado, le ha enseñado, le ha inculcado la palabra, no habrá quien lo acuse, porque usted ha recibido una herencia y ha hecho de su herencia un hijo salvo, un hijo lavado con la sangre de Cristo. Entonces, los hijos son un regalo, son una herencia del Señor, son una recompensa de su parte. Pero criar hijos, hay un libro que dice cuáles son las instrucciones y es una gran responsabilidad. Pero una vez que usted sembró, usted va a cosechar el privilegio de ser el papá de ese hijo que usted crió. Es la ley de la siembra y la cosecha. Usted crió bien, usted va a cosechar. Entonces, yo felicito a todos aquellos padres que instruyen a sus hijos. Yo felicito a todos aquellos padres que tienen a Dios en primer lugar. Yo felicito a todos aquellos padres que le modelan a sus hijos el respeto y el amor por sus esposas. Y yo felicito a todos aquellos padres que proveen para sus hijos, que además educan a sus hijos, que además lo disciplinan, pero sobre todo yo felicito a aquellos padres que le enseñan la palabra del Señor a sus hijos. Ellos van a cosechar el privilegio de ver a sus hijos salvados cuando Cristo venga. Ellos van a cosechar el privilegio de ver a sus hijos crecer, formar familias ejemplares y también hijos que los van a honrar cuando sean viejos. Y hermanos,
Quizás aquí habrá algún padre que vino a los pies de Cristo y no pudo ser un padre según la Biblia, porque no conocía la palabra. También hay oportunidad, para ellos hay esperanza, porque dice la palabra de Dios que cuando usted viene a los pies de Cristo, usted es nueva criatura. Entonces, si Dios lo ha hecho una nueva criatura, si usted no tuvo la oportunidad de criar a su hijo en el amor de Dios y de ser un padre como manda la Biblia para su hijo, usted ahora conoce al Padre Celestial. Y ese Padre Celestial dice que en Él hay perdón. Y ese Padre Celestial le dice, busque a su hijo. Y si usted no pudo ser un buen padre, sea un buen abuelo. Sea un buen abuelo. Si usted cree que sus días terminaron y usted vino a los pies del Señor grande y sus hijos a usted no lo buscan, no lo conocen, no lo respetan, vaya y predíquele la palabra de Dios. Que usted no fue un padre físico, pero puede ser un padre espiritual. Y cuando su hijo se convierta, sea un buen abuelo. Hay oportunidad en el Señor. El Señor es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de padres, el que tiene el manual para los padres terrenales. Y el Señor tiene oportunidad, no importa cuál sea la edad. Y si usted es un padre que no conoce la palabra de Dios, pero que quiere tener hijos, o comenzó a tener hijos, pero aún no conoce de la palabra de Dios, es el momento de que usted busque este manual y comience a hacer lo que dice este manual. Entregue su vida a Cristo, venga a los pies del Señor, comience a leer este manual de vida que al tenerlo, al criar buenos hijos, al hacer buenas flechas, como flechas en manos de guerrero, entonces usted va a hacer que nosotros tengamos una mejor sociedad. Nosotros no podemos formar parte, y usted que nos está mirando no puede ser parte de esta estadística de hijos sin padre. De manera que si usted tiene un hijo, no importa la edad, búsquelo. Conozca a Cristo, predíquele. Y una vez, si ya son grandes y tienen nieto y no tuvo la oportunidad, sea un buen abuelo. Pero sobre todas las cosas, que nuestras flechas, que sus flechas, que son sus hijos, usted las apunte al blanco soberano que es Cristo el Señor. Que el Señor les bendiga.